Hola, nosotros somos del equipo 1 y vamos a presentar la programación que se llevó a cabo para nuestra práctica 3, en el cual se pretendía hacer un control de temperatura y humedad en un recinto. Para esto ocupamos principalmente un planteamiento en el cual debemos de tener en claro que la entrada, que sería la señal de mando, en este caso sería la variable de humedad y de temperatura, las cuales deberán de pasar a compararse por medio de un controlador que será un Arduino Mega, donde mandará la señal para poder saber los valores que tienen en ese momento el recinto. Posteriormente, los evaluará y por medio de un señal una señal de control o manipulada, nos dará las acciones necesarias para hacerlo. En este caso, es por medio del módulo L298N y del dimmer. Una vez que se realicen las acciones correspondientes, ya sea por medio del ventilador, por ejemplo, para ayudar a disminuir la temperatura o por medio de los focos para aumentar la temperatura, de ahí podrá mandar las salidas que serán retroalimentadas con el sensor de humedad y temperatura DHT11. Aquí se puede observar un diagrama electrónico en el cual se ven las conexiones del Arduino Mega, en este caso, en las cuales los pines 2, 3 y 10 van conectados al módulo L298N, el cual es el encargado de controlar las revoluciones del ventilador. Este, Aquí se ve las conexiones que van al LCD encargado de imprimir nuestras mediciones de humedad y temperatura. En este caso se ocuparon la 12, 11, 6, 4, 13 y 22. Acá tenemos el dimmer encargado de la, el control de la intensidad luminosa, en el cual se alimenta por medio de las señales del pin 7 y 9, y tenemos que se alimenta a una fuente de corriente alterna también. Aquí está el sensor perdón, DHT11, el cual se manda por una señal del pin número 8, y tenemos aquí el relé encargado de activar el humidificador mediante una señal emitida por el pin número 10. Bueno, a continuación les presentaremos el código de Arduino para el control PID de la humedad y temperatura de un recinto. En este caso, deseamos controlar lo que es humedad y temperatura. Son dos variables físicas que son análogas, es decir, que son continuas en el tiempo. Y lo que queremos controlar es un set point de 66% de humedad y otra de 22 grados centígrados en temperatura. Ese va a ser nuestro punto de referencia en el cual se va a retroalimentar el circuito constantemente en función del tiempo. Para este código, como ya lo mencionaron, ocuparemos varios componentes que a lo largo del código se explicarán la función. En este caso tenemos la configuración de los pines. Tenemos la librería DHT11, que es para lo del sensor, la lectura del sensor. Tenemos la librería de la pantalla LCD Liquid Crystal. Tenemos la asignación del pin de lectura, que es el 8 del Arduino Mega. Tenemos las variables asignadas para la pantalla, es dependiendo el tipo de LCD que tengamos. Después tenemos
el ventilador. En este ventilador, como lo mencionaron, va a estar controlado por el módulo L298N, que se va a encargar de regular las RPM del ventilador. El ventilador se va a ocupar para bajar la temperatura si la temperatura medida o la variable medida es superior al set point. En este caso, el NB va a ser la encargada de regular el PWM del ventilador, que en este caso se va a estar conectado al pin 5 del Arduino Mega. Después el IN3 está conectado al pin 3 y el IN4 va a estar conectado al pin 2. Estos dos van a controlar el sentido de giro del ventilador, del motor del ventilador, pero en este caso como son unipolar o un solo sentido permitido, la configuración solo va a estar uno en estado 1 y el otro en estado bajo. Tenemos posteriormente el relevador, que este va a estar controlado por un relé que está asignado al pin 10. El pin 10 también es PWM y se va a regular conforme al cálculo del PID. Posteriormente tenemos la configuración de los pines del dimmer. Tenemos pin disparo, que es el pin número 9. Tenemos el pin cruce 0, que es el pin 7. Después tenemos las variables de temperatura. Estas variables son las que va a medir el sensor de HT11, que son humedad y temperatura. Los asignamos como enteros, dado que nuestro set point maneja números enteros. Después tenemos los datos PID. En estos casos, el PID es el set point de temperatura, que es 22 grados centígrados o Celsius, y tenemos el 66%, que es el 66% deseado de temperatura. Posteriormente tenemos las variables para el PID de la temperatura. Una variable va a ser el error actual, que es el que nos va a medir la diferencia de la temperatura con la temperatura medida con la del set point. Después el error previo, el error anterior al tiempo actual. Después la medición del cambio de tiempo. Tenemos el error integral actual, el error integral previo, el error integral derivativo, el tiempo inicial y el tiempo final. Como sabemos que el control PID va en función del tiempo, tenemos que tomar en cuenta variables en función del tiempo, que son TI y TF. Tenemos al final de cada variable la letra T, debido a que estas son destinadas para la temperatura. Son las mismas variables para la humedad, solo que cambia por T, es una H. Tenemos el PI value T, que es el valor de la PID calculada mediante código, que es del tipo flotante, dado que manejará números decimales. Tenemos las constantes P y D. En este caso, por métodos empíricos, se calculó que el constante proporcional va a ser del 0.25, la constante integral será del 0.095, la constante derivativa será del 0.2%, el 0.2. Después tenemos tres variables. Estas tres variables nos permitirán asignar o mapear el, el PID respectivamente, dependiendo del caso. Y el PWM, las tres variables PWM, será para modular o asignar la intensidad del pulso en los diferentes módulos que se van a ocupar. Posteriormente tenemos la asignación de la configuración de los puertos. En este caso todos serán salidas, excepto el pin cruce 0, que es el pin 7. Damos inicio a la pantalla LCD. Después tenemos el lazo o el programa principal, que en este caso iniciará con la lectura de ambas variables, que es la humedad y la temperatura. En este caso, el comando DHT read humidity o DHT read temperature es el que permite el cálculo de la lectura de las variables respecto al sensor. En este caso, como podemos apreciar, la temperatura tiene una resta de -2, dado que en la datasheet presenta una precisión o margen de error de 2 grados centígrados. Entonces, por eso se quita aquí el 2% para valores más exactos.
Después tenemos las subrutinas o los subprogramas control PIDT, control PIDH. Estos son las subrutinas que nos van a permitir hacer el cálculo del control PID de sus respectivas variables. Después, posteriormente, tenemos la impresión en el puerto serial. Las lecturas, en el primer caso tenemos los set points de temperatura y humedad. Después tenemos la humedad y temperatura. Después tenemos el cálculo del PID y posteriormente tenemos la asignación o la lectura de los pulsos PWM mapeados. En este caso, para fines de rapidez, presentamos el control PID de temperatura. En este caso, para la temperatura y humedad es el mismo procedimiento, solo cambiaría en el control o el mapeo de sus variables. En este caso iniciamos con el cálculo del error, que es el error actual es igual a el set point, que en este caso la temperatura es a 22 grados, menos la temperatura medida, que va a variar con respecto al tiempo. Después iniciamos el conteo o el temporizador para el cálculo de la variación del tiempo, y que es el tiempo final menos tiempo inicial. Después calculamos el error derivativo. En este caso es con una simple, el principio de una derivada básica, que es la diferencia de los errores del error actual menos el error previo entre el tiempo transcurrido en ese lapso. Nos permite calcular la tasa de cambio del error y para predecir futuros errores. En este caso calculamos también el error integral, que es una básica suma de Riemann resumida en código. En este caso es el error, eh, el error anterior o previo, y en este caso tenemos el cálculo de la diferencia de tiempo por el error actual, que ya se calculó al inicio de esta subrutina. Posteriormente, este es la línea de mayor importancia. ¿Por qué? Porque esta nos permite realizar el cálculo de los PID respectivo de la temperatura y humedad, una vez ya tenido el error derivativo, el error integral y el error actual. El CAPE nos permite llegar más rápido al set point, pero nunca nos va a llegar a alcanzarlo, nada más vamos a llegar al estado de offset o al porcentaje destinado a el KP, en este caso que era de 0.8. Después tenemos el KI por el error integral. El KI nos permite reducir o calcular el ruido y reducirlo. El porcentaje dado a la constante, que en este caso era de 0.095. Con este cálculo nos va a medir la porcentaje de error o de ruido generado en la señal. Después, al último, tenemos el KD, que es el constante derivativa, por el error derivativo, que en este caso sería la predicción del error en respecto al margen de error, el porcentaje de error. Posteriormente tenemos el mapeo de la señal, respectivamente. Si el error es negativo, es decir, que la temperatura medida es mayor al set point, hará esta subrutina. Encenderá el ventilador y apagará el dimmer, que regulará la intensidad. Si el error es mayor a cero o en otras palabras, la temperatura es menor al set point, este, permitirá encender el dimmer y apagará el ventilador. En ambos tiene el mapeo en un rango de 100 o amplitud de 100. Del valor mínimo tenemos menos 50 y tenemos el valor máximo de 50. El rango es de 100. Y aquí tenemos la modulación del PWM. El valor mínimo será de 50 al máximo 255 en el caso del ventilador, y en el caso del dimmer es la inversa, porque queremos que se apague cuando llegue al set point. Entonces será un máximo, un mínimo de 50 y un máximo de 0. Y al final tenemos la actualización de los datos. El tiempo inicial ahora será el tiempo final y el error previo será el error actual, y el error integral previo será ahora el error integral actual. Entonces, tendremos el mismo caso para el control PID, el de la humedad.
y serán los mismos valores, solo que cambia por el término T, cambia por el término H en lugar del T. Tenemos aquí la sentencia del mapeo. También si aquí como es valor digital, presentaremos una condición que si el sensor presenta un margen de error del 5% de humedad, entonces manejamos el 61 o 60% de humedad leída para que se apague o se encienda el humidificador. Posteriormente le explicaremos la construcción y el funcionamiento físico. Bueno, aquí está la presentación de nuestro prototipo. El prototipo es un prototipo físico sobre el control de temperatura y humedad de un recinto mediante un control PID de lazo cerrado. Aquí, como podemos ver, esta es la construcción física del prototipo. Podemos ver los diferentes componentes. Aquí podemos ver los componentes de impresión, donde esta pantalla va a ser la impresión de la lectura que esté emitiendo el sensor. Y en esta están nuestros nombres y el nombre de la materia. Este es opcional, pero en este es el de mayor importancia porque nos va a permitir saber la lectura en tiempo real del sensor. De este lado tenemos todos los módulos o todo el conjunto que trabaja para el control de la casa. En este caso tenemos un dimmer que va a controlar la intensidad de los focos. Tenemos un módulo L298N. Tenemos un Arduino Mega, que es el cerebro de todo el circuito o de todo el control. Tenemos un relevador de 5 volts. Y en la parte interna de la casa tenemos el sensor DHT11, que es el que nos va a decir qué tanta humedad y qué tanta temperatura está en el recinto. Tenemos aparte un humidificador ultrasónico compuesto por un filtro húmedo por el cual se humedece y el humidificador saca el humo. En este caso tenemos una placa que trabaja para el control del sensor, del humidificador, y tenemos 4 focos a controlar. A continuación les van a explicar en qué consiste cada módulo y para qué sirve. Bueno, aquí, como comentó mi compañero, se observa un Arduino Uno que va a mandar la señal para que aparezcan nuestros nombres. Y bueno, se puede observar un potenciómetro, el cual va a regular el contraste, con el cual se va a distinguir de mejor manera las letras, bueno, la impresión. Al lado tenemos el LCD que va a imprimir las lecturas de humedad y temperatura que manda nuestra señal el Arduino Mega. De igual manera tiene su potenciómetro para regular el contraste. Acá tenemos el relevador de 5 volts, el cual va a activar el humidificador. Bueno, va a mandar la señal al circuito del humidificador para su funcionamiento, el cual va a ser activado por igualmente el Arduino Mega al detectar una baja humedad. Dentro de los otros componentes que se estuvieron utilizando, nos encontramos con el módulo 298N, el cual pues nos sirve para regular la intensidad de voltaje que veremos reflejada en los RPMs que se verán en el ventilador, esto con ayuda del programa que posteriormente se platicará para poder entender de mejor manera su funcionamiento. También tenemos un módulo dimmer, el cual nos ayudará a regular la intensidad de corriente. Esta se verá reflejada en la intensidad luminosa que tendremos en los focos para que se pueda aumentar la temperatura en este caso. A continuación procederemos al encendido del programa. Conectamos el puerto serial. Como podemos ver, aquí está la impresión de las lecturas y por lo tanto tenemos
Tenemos en este caso una humedad de 48% y una temperatura de 21. Al no cumplir con las condiciones que se han especificado en el programa, el humidificador empieza a funcionar para que se aumente la humedad. En este caso, como tenemos un set point de 66% de humedad y temperatura de 21, en este caso la humedad todavía es baja para el set point, por lo tanto el humidificador es encendido. Ahí se encendieron cuando hay una baja, ahí ya llegó al set point en cuestión de la temperatura. La temperatura ya llegó al set point, que es 22. Podemos ver aquí en la pantalla la regulación de Podemos ver aquí está el set point, que es de 22 grados centígrados. Tenemos un set point de humedad de 66%, que es lo que está marcando en la pantalla. Tenemos la lectura de humedad, en este caso es del 70%, sobrepasó el valor. Y tenemos la lectura de temperatura en tiempo real. Tenemos el valor de PID calculado, que anteriormente ya se explicó. En este caso la temperatura, como ya llegó al set point, no tiene el valor PID. Posteriormente les enseñamos cuando sucede una perturbación. Tenemos una lectura del cálculo del PID de humedad. En este caso es negativo porque la humedad ya es superior al set point, tiempo real. Tenemos ahora, a partir de los valores PID de temperatura y humedad, tenemos valores reflejados o mapeados de cada valor PID a su respectivo modulación de pulso. En este caso tenemos la modulación del pulso del relé, la modulación del pulso del ventilador y tenemos la modulación del pulso del dimmer. En este caso, cuando sufra una perturbación de temperatura, excederá el set point y se activará el ventilador. Aquí podemos presentar la perturbación que presenta. Todavía no llega. Ahí se activó el ventilador y podemos ver la modulación de PID DT, que empieza a incrementar en los negativos, derivado a que la temperatura es mayor al set point. Entonces el ventilador va modulando su velocidad en cuestión al PID calculado. Y podemos ver aquí en el dígito PWMT, es la regulación de las RPM del ventilador. La ventaja de este control es que es dinámico, va en función del tiempo y por lo tanto está en constante lectura, en constante chequeo, porque es un control de lazo cerrado. Entonces por lo tanto trabaja en función del tiempo y la ventaja permite que sea en tiempo real la lectura y el monitoreo de las dichas variables que nosotros controlamos. Y esto sería todo.